En los últimos años, Internet se ha convertido en un espacio donde los fans tienen libertad absoluta para crear, compartir y transformar contenido. Y uno de los fenómenos más curiosos, y polémicos, es el que rodea a Destello Solar, un personaje que pasó de ser parte de una franquicia querida, a convertirse en el centro de un enorme debate sobre el contenido para adultos inspirado en personajes ficticios. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué personajes como Destello Solar terminan protagonizando este tipo de material? ¿Y hasta qué punto las compañías y la comunidad pueden, o deben, controlar lo que los fans crean? Hoy vamos a descubrirlo. El origen del fenómeno. Para entender la polémica, primero debemos conocer a Destello Solar. Este personaje, originario de una franquicia muy popular, se ganó rápidamente el cariño de los fans gracias a su diseño llamativo, su personalidad carismática y su papel dentro de la historia oficial. Su estética colorida, combinada con su actitud enérgica, lo convirtió en uno de los favoritos del fandom. Con el paso del tiempo, la comunidad de fans creció, y con ella, el contenido generado por los seguidores. Aparecieron fanarts, fanfics, cómics y animaciones no oficiales que expandían la historia del personaje, explorando aspectos que la franquicia original no desarrollaba. Todo parecía normal, hasta que una parte de este contenido empezó a tomar un giro más adulto. El salto al contenido para adultos en plataformas como DeviantArt, Rule34, Reddit, Pixiv y Twitter, algunos artistas comenzaron a publicar ilustraciones y relatos dirigidos exclusivamente a un público mayor de edad. Este contenido no tenía ninguna relación oficial con la franquicia, pero usaba la imagen y la personalidad de Destello Solar para crear escenarios alternativos. El atractivo visual del personaje jugó un papel clave. Diseños llamativos y carismáticos como el suyo suelen inspirar a artistas para explorar conceptos más maduros. Y en Internet, donde las barreras de publicación prácticamente no existen, la difusión fue rápida e imparable. En cuestión de meses, Destello Solar pasó de tener fanarts tradicionales a contar con cientos de ilustraciones, cómics y animaciones independientes, todas creadas por los seguidores. Algunos fans incluso llegaron a monetizar este tipo de contenido en sitios como Patreon y Fanbox, lo que generó aún más controversia. La comunidad, dividida. El fenómeno provocó un enorme debate dentro del fandom de Destello Solar. Por un lado, muchos seguidores defendían la creación de contenido para adultos, argumentando que se trata de libertad creativa. Según ellos, mientras no se involucre material oficial ni menores de edad, los fans deberían poder reinterpretar los personajes como deseen. Pero por otro lado, un sector importante de la comunidad se opuso rotundamente. Para estos fans, este tipo de material daña la imagen del personaje y de la franquicia. La preocupación aumenta cuando se trata de un personaje popular entre niños y adolescentes, pues existe el riesgo de que el contenido inapropiado llegue a audiencias no deseadas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. En Twitter y Discord, los debates eran constantes. Algunos exigían que los artistas dejaran de sexualizar al personaje. Otros defendían su derecho a crear cualquier tipo de contenido, amparados en la libertad de expresión artística. Incluso surgieron hashtags para bloquear cuentas relacionadas con el material para adultos, pero también aparecieron movimientos contrarios que los defendían. La división llegó a tal punto que, en algunos foros, el fandom de Destello Solar se separó en dos comunidades completamente distintas. Una dedicada al contenido familiar y otra que abrazó plenamente las reinterpretaciones para adultos. El papel de las plataformas y las compañías. Aunque podría parecer que las empresas detrás de estos personajes ignoran todo lo que ocurre, la realidad es diferente. Las compañías vigilan de cerca el contenido generado por fans, especialmente cuando involucra material explícito. En la mayoría de los casos, mientras el contenido no sea oficial, no se venda y no incluya material sensible o ilegal, las compañías prefieren no intervenir. Sin embargo, cuando los artistas comienzan a monetizar contenido para adultos usando la imagen del personaje, la situación cambia. En algunos casos, se han registrado advertencias y solicitudes de eliminación de contenido, especialmente en plataformas como Patreon o Twitter, donde las franquicias temen que la reputación de su personaje se vea comprometida. No obstante, debido a la magnitud de Internet, controlar la difusión total es casi imposible. El impacto en la franquicia y el fandom. El fenómeno ha tenido consecuencias inesperadas. Por un lado, ha atraído más atención hacia Destello Solar y su franquicia, llegando incluso a personas que nunca habían oído hablar del personaje. Paradójicamente, este tipo de contenido puede aumentar la popularidad de la saga original. Por otro lado, ha generado un efecto negativo dentro del fandom.
Algunos fans tradicionales sienten que la identidad del personaje ha sido distorsionada y que la esencia original se pierde en medio de tantas reinterpretaciones. Esta tensión ha provocado rupturas dentro de la comunidad y conflictos constantes en redes sociales. Reflexión final: el caso de Destello Solar no es único. Personajes como Bowsette, Lola Bunny o incluso personajes de videojuegos y series infantiles han pasado por fenómenos similares. Esto demuestra que Internet es un espacio donde los límites entre lo oficial y lo creado por fans cada vez son más difusos. El contenido para adultos, aunque polémico, es una realidad inevitable dentro de las comunidades digitales. Para algunos, es una forma de expresión artística. Para otros, es una amenaza al espíritu original de las franquicias. Y mientras las plataformas permitan que estas obras circulen, es difícil imaginar que desaparezca. En última instancia, la pregunta no es si debería existir o no, sino cómo encontrar un equilibrio entre la libertad creativa de los fans y el respeto hacia el personaje, la franquicia y su público original. Plants vs Zombies es uno de los juegos más queridos y divertidos de todos los tiempos. Sin embargo, como todo clásico, también guarda secretos inquietantes, misterios que muchos jugadores jamás han visto. Uno de ellos es el famoso y temido código U53RDV, un nombre que ha circulado por foros, creepypastas y vídeos desde hace años. Dicen que no es un simple truco, sino una puerta prohibida. La leyenda cuenta que, si creas un perfil en el juego con el nombre U53RDV, algo extraño sucede. En lugar de entrar al menú principal, aparece un mensaje inquietante en letras rojas. Developer Mode actívate. Después, el juego se cierra abruptamente, como si hubiese crasheado. Pero al reiniciarlo, lo que te espera no es el mismo Plants vs Zombies que conocías. El cambio en el juego: cuando vuelves a abrirlo, la atmósfera es completamente distinta. El fondo del menú está más oscuro, distorsionado, con colores apagados y un efecto de interferencia como si el juego estuviera dañado. El nombre de tu usuario ya no aparece. Ahora eres developer. Las plantas que antes lucían felices y coloridas ahora se ven diferentes. Marchitas, apagadas, y algunas incluso tienen manchas rojas en sus hojas, manchas que parecen sangre. Los zombies también han cambiado. Sus ojos están completamente negros, vacíos, y su piel muestra heridas profundas. Ya no parecen personajes caricaturescos, parecen muertos reales. El comienzo del horror: decides iniciar el primer nivel para ver qué ocurre. El clásico mensaje de Ready, Set, Plant ya no está. En su lugar, aparece un texto inquietante. Prepare Todie. La música alegre del juego desaparece. En su lugar, un sonido grave, distorsionado, que parece un lamento, llena tus audífonos. Es incómodo, casi insoportable, como si el propio juego te pidiera que lo cierres. Cuando el nivel comienza, todo se siente equivocado. Los zombies caminan de manera extraña, con movimientos erráticos, como si fueran títeres rotos. Cuando reciben daño, sangran. Los charcos de sangre se acumulan sobre el césped, y el color rojo contrasta con el tono apagado del escenario. Las plantas también parecen sufrir. Cada vez que lanzan un proyectil, emiten un sonido débil, casi un quejido. Y, en algunos relatos, los jugadores aseguran que las plantas llegan a susurrar frases extrañas, en un idioma incomprensible. Los mensajes ocultos: según las historias, a medida que avanzas, el juego comienza a mostrar mensajes ocultos entre pantallas. Algunos aparecen por menos de un segundo. Esto no es un juego, ellos te observan, no deberías estar aquí. En algunos casos, estos textos son reemplazados por códigos extraños y líneas de programación corruptas, como si el juego intentara comunicarse contigo, o tal vez advertirte. Los usuarios que afirman haber experimentado U53RDV aseguran que, mientras juegas, la computadora empieza a comportarse de forma extraña. Sonidos metálicos fuera del juego. El ventilador funcionando al máximo, como si algo exigiera demasiados recursos. Y, en los peores casos, el cursor moviéndose por sí solo, el final del nivel, y el comienzo del terror real. Cuando completas la primera ronda, esperas pasar al siguiente nivel, pero eso nunca ocurre. La pantalla se vuelve negra. Pasan 5 segundos de silencio total. De pronto, un grito ensordecedor llena tus auriculares, seguido de un parpadeo rápido en la pantalla. Algunos jugadores dicen haber visto rostros extraños en esos parpadeos. Caras de zombies humanos, desfigurados, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno.
Otros aseguran que vieron fotografías reales de cadáveres mezcladas entre los frames, aunque nadie ha podido demostrarlo. Luego, aparece un mensaje final: You're not supposed to ver, y el juego se cierra por completo. El origen de la leyenda. La historia de U53RDV se originó en foros de habla hispana hace más de una década. Se dice que un desarrollador de PopCap fue despedido durante la producción del primer juego y, como venganza, ocultó este supuesto modo secreto en el código. Los fans afirman que este desarrollador modificó el juego para convertirlo en algo maldito, cambió texturas, alteró sonidos, insertó mensajes en la programación y creó un sistema que, supuestamente, puede dañar archivos del usuario. Aunque nada de esto ha sido confirmado, la historia se viralizó rápidamente. Con los años, surgieron mods y vídeos falsos que recreaban el efecto, lo que ayudó a consolidar la leyenda. La verdad detrás del mito. La realidad es que, en ninguna versión oficial de Plants vs. Zombies, existe evidencia del código U53RDV, ni en la edición de PC, ni en móviles, ni en consolas. Los archivos originales del juego han sido revisados por modders y dataminers durante años, y no hay rastro de este modo oculto. Todo indica que U53RDV nació como una creepypasta, una historia inventada para asustar y entretener. Pero el impacto fue tan grande que, hoy en día, existen mods reales que intentan recrear la experiencia descrita. PopCap Games fue una de las compañías más queridas de los 2000. Creadores de joyas como Bejeweled, Pegle y, sobre todo, Plantas vs Zombies. Su historia parecía un cuento de éxito, pero detrás de todo ese color y diversión, hubo conflictos, discusiones y peleas que terminaron marcando su destino. Los inicios y las primeras tensiones. En los primeros años, PopCap era un estudio pequeño, casi familiar. Pero el éxito inesperado de Plantas vs Zombies en 2009 cambió todo. El juego fue un fenómeno mundial, y de repente, un equipo acostumbrado a proyectos pequeños, tenía la presión de un éxito millonario. Los desarrolladores querían mantener la esencia creativa, mientras los ejecutivos buscaban maneras de monetizar más agresivamente. Esta tensión empezó a generar roces dentro del estudio. Algunos querían seguir haciendo juegos casuales y divertidos, otros querían explotar al máximo la franquicia. El choque con EA. En 2011, Electronic Arts compró PopCap por más de $750 millones. Muchos pensaron que esto aseguraría el futuro del estudio, pero fue todo lo contrario. Las peleas más fuertes comenzaron aquí. EA presionaba para implementar microtransacciones. Los creativos de PopCap se oponían, temiendo que la magia de sus juegos se perdiera. Se discutía constantemente sobre los plazos y la dirección artística de los proyectos. El caso más sonado fue el de Plants vs. Zombies 2. George Fan, creador original de la saga, quería un juego premium como el primero. EA quería un juego gratuito pero lleno de compras internas. El conflicto terminó mal. George Fan fue despedido en 2012, lo que generó una gran controversia. Muchos lo vieron como una traición al hombre que había creado la joya más grande del estudio. Las peleas internas. No solo hubo choques con EA. Dentro del propio PopCap, empezaron a surgir disputas. Algunos equipos acusaban a los directivos de abandonar proyectos creativos para enfocarse solo en franquicias rentables. Hubo quejas de presión laboral y recortes de personal, especialmente en la sede de Seattle. Incluso se habla de peleas entre departamentos. Unos querían innovar, otros solo seguían órdenes de EA. En 2012 y 2013, PopCap despidió a decenas de empleados. Las oficinas que antes eran sinónimo de creatividad ahora eran un ambiente tenso, lleno de incertidumbre. El golpe final, Garden Warfare y Battle for Fortnite. Con EA al mando, PopCap desarrolló los spin-offs en tercera persona. Garden Warfare, más tarde Battle for Fortnite. Aunque fueron proyectos ambiciosos, no todos dentro del estudio estaban de acuerdo. Algunos empleados decían que PopCap había perdido su identidad, que estaban haciendo shooters en vez de los juegos casuales que los habían hecho famosos. Estas discusiones internas terminaron desgastando aún más al equipo, y poco a poco, muchos de los desarrolladores originales fueron renunciando o despedidos. La decadencia de PopCap. Las peleas, tanto internas como con EA, terminaron por fragmentar al estudio. El equipo creativo que dio vida a Plantas vs Zombies ya no estaba. Los juegos lanzados después recibieron críticas mixtas, y la comunidad de fans también se dividió. Unos aceptaban el nuevo rumbo. Otros pedían volver a las raíces del juego original. Hoy, PopCap prácticamente ya no existe como la conocíamos. La marca sigue, pero el espíritu creativo se perdió en esas peleas por dinero
Plantas vs Zombies hemos visto todo tipo de enemigos, desde simples zombies de jardín hasta enormes jefes finales. Pero hay uno, que nunca llegó al juego. Un diseño tan extraño y perturbador que PopCap decidió borrarlo para siempre. Hoy, conocerás la historia del zombie colgado. Todo comenzó en los primeros años de desarrollo del primer Plantas vs Zombies. Mientras PopCap diseñaba nuevos tipos de zombies, crearon un modelo que rompía completamente con el estilo divertido del juego. Un zombie esquelético, con ojos blancos vacíos y un detalle que lo hacía realmente inquietante. Una cuerda atada a su cabeza, como si hubiese estado colgado. Algunos ex-desarrolladores explicaron que PopCap estaba probando ideas más arriesgadas. Querían zombies más variados, con habilidades especiales y apariencias únicas. Se cree que el zombie colgado iba a formar parte de un nivel secreto o modo alternativo, probablemente ambientado en un escenario tribal o primitivo, ya que lleva un extraño taparrabos rojo oscuro. Pero, misteriosamente, el diseño fue descartado por completo. La razón oficial: su apariencia era demasiado perturbadora para un juego pensado para todas las edades. Sin embargo, los fans tienen sus propias teorías. Algunos creen que iba a ser un jefe especial con movimientos únicos, quizá capaz de colgarse desde el techo para esquivar plantas. Otros sostienen que formaba parte de un nivel eliminado conocido como Lost Garden, un escenario experimental que nunca vio la luz. Incluso hay rumores de que PopCap ocultó partes de su código en versiones antiguas del juego. Años después, su diseño se filtró en internet y la comunidad lo bautizó como el zombie colgado. Desde entonces, su imagen se volvió material de teorías, creepypastas y mods creados por fans. Algunos jugadores incluso afirman haber visto su silueta escondida en archivos ocultos del juego, aunque nada de eso ha sido confirmado. Lo cierto es que el zombie colgado es uno de los secretos mejor guardados de Plants vs Zombies. Un diseño que nunca llegó a nuestras pantallas, pero que dejó huella entre los fans. ¿Crees que Dicen que el jardín es un lugar seguro, pero hay una planta que esconde un secreto tan oscuro, que incluso los zombies la temen? Hoy, hablaremos de la hipnozeta, la pequeña seta morada capaz de controlar la mente de los muertos vivientes, y, quizá, de algo mucho peor, la apariencia engañosa a simple vista. La hipnozeta parece inofensiva, pequeña, frágil, con un leve brillo violáceo. Pero ese color no es casualidad. Las tonalidades moradas provienen de compuestos neurotóxicos que esta planta acumula en sus esporas. Compuestos tan potentes, que incluso un leve contacto puede alterar la actividad cerebral de cualquier criatura, viva o muerta. El primer contacto: cuando un zombie muerde a la hipnozeta, libera un polvo imperceptible, millones de esporas microscópicas que invaden el organismo del no muerto en cuestión de segundos. Este polvo viaja por el sistema respiratorio, llega al cerebro y, entonces, todo cambia. Los sentidos del zombie se distorsionan, su percepción se fragmenta, y lo que antes eran plantas ahora parecen zombies, y lo que eran zombies, parecen presas. La manipulación mental: la clave está en las sustancias que libera la hipnozeta, alcaloides psicoactivos que generan un estado de hipnosis instantáneo. Estas moléculas se unen a los receptores neuronales, desactivando la voluntad del zombie, y reemplazándola con una orden simple pero letal: destruye a los tuyos. Pero lo más perturbador es que la hipnozeta no actúa sola. Algunos investigadores creen que estas plantas están conectadas entre sí, como si compartieran una red psíquica subterránea. Una mente colmena, controlando cada zombie hipnotizado con precisión quirúrgica. Inspiración real. Aunque parezca ciencia ficción, la naturaleza ya hace algo parecido. Existe un hongo real llamado Opiocordyceps que invade a las hormigas, consume su cuerpo y toma control de su sistema nervioso. Las hormigas, convertidas en marionetas, escalan hasta un punto estratégico, y mueren, liberando más esporas para infectar a otras. La hipnozeta podría ser una versión evolucionada de este hongo, pero diseñada específicamente para reprogramar cerebros muertos. Si esto es cierto, significa que los zombies bajo su control no tienen libre albedrío. No piensan. No sienten. Solo obedecen la teoría oscura. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos creen que la hipnozeta no controla al zombie directamente. En lugar de eso, implanta recuerdos falsos y altera su percepción de la realidad. Para el zombie, el mundo se distorsiona. Sus propios aliados parecen enemigos, y el instinto de supervivencia lo lleva a atacarlos. Si esto es cierto, significa que la hipnozeta es capaz de reescribir la mente de cualquier criatura que respire sus esporas. Y si pudiera hacerlo con humanos, el resultado sería catastrófico.
Cuando pensamos en Plants vs. Zombies, muchos lo recordamos como un juego divertido, colorido y hasta gracioso. Plantas sonrientes que disparan guisantes, soles brillantes que caen del cielo, y zombies torpes que avanzan lentamente con la mirada perdida. Parece un mundo inocente, diseñado para entretener. Pero lo cierto es que, detrás de ese humor absurdo, se esconde una historia mucho más oscura de lo que aparenta. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde salieron realmente esos zombies? ¿Cómo se originaron? ¿Y cuál fue la verdadera infección que los convirtió en lo que son? Para responder esas preguntas, debemos mirar al personaje que se oculta en las sombras, el Dr. Edgar Zomos. Él no es solo el villano principal, ni solo un jefe final. Es el arquitecto de toda la invasión, el responsable de que existan cientos de zombies de todo tipo, y el único capaz de controlarlos. Pero lo más inquietante es que la ciencia que usó para crearlos no tiene explicación oficial. Por eso, a lo largo de los años, los fans han intentado reconstruir el misterio. Si observamos al Dr. Zomos, notamos algo: es un genio. Construye máquinas gigantescas, rayos láser, robots imposibles y tecnología que parece sacada de otro mundo. Con esa inteligencia, decidió retar a la naturaleza y revivir lo que nunca debería haber vuelto a caminar: los muertos. Sin embargo, lo que creó no fue un virus como en las películas clásicas de zombies. Lo que hizo fue aún más retorcido. Una combinación de experimentos biológicos, radiación, manipulación genética y tecnología avanzada. El resultado fue una forma artificial de zombificación. No fue un accidente, ni un desastre natural. Fue un plan calculado. Ahora piensa en cada zombie del juego. El del periódico, el del cubo, el del fútbol, incluso el que lleva un cono en la cabeza. Todos ellos parecen recordar algo de lo que fueron en vida. El zombie con periódico intenta leer como si esa fuera su rutina diaria. El jugador de fútbol lleva puesto su uniforme, como si todavía se creyera parte de un equipo. Incluso el zombie básico viste ropa común, como cualquier persona que podrías cruzarte en la calle. Esto nos revela algo escalofriante. Los zombies no son simples criaturas creadas desde la nada. Son personas que alguna vez vivieron, y que Zomos reanimó. Conservan objetos de su vida pasada, pero carecen de voluntad propia. En los cómics y spin-offs como Garden Warfare, se nos dan más pistas. Ahí descubrimos que muchos zombies no murieron antes de transformarse. Eran personas vivas, atrapadas en experimentos del Dr. Zomos. Algunos fueron sometidos a rayos extraños que alteraban sus cuerpos. Otros fueron bañados en un líquido viscoso conocido como goop, que se filtraba en sus mentes y las borraba poco a poco. Algunos incluso fueron expuestos a gases que modificaban su cerebro hasta volverlos obedientes. El proceso no era una simple reanimación de cadáveres, era una pérdida de humanidad lenta y dolorosa. Por eso todos los zombies repiten la misma palabra: cerebros. No es hambre real. No es un instinto biológico. Es un comando implantado por Zomos. Una programación básica que funciona como un recordatorio constante de cuál es su misión. Él no solo controla sus cuerpos, también controla sus pensamientos. Y lo más macabro es que en algunos zombies todavía se percibe una chispa de conciencia. El zombie del periódico se enfurece si le rompes su distracción. El del fútbol carga con furia desmedida, como si recordara los entrenamientos de su juventud. El de la puerta metálica se protege instintivamente, como si todavía pensara en sobrevivir. Estos comportamientos nos hacen pensar que no todos los recuerdos fueron borrados por completo. Quizá, en lo más profundo de su mente, todavía quede un eco de lo que fueron. Un eco atrapado en un cuerpo podrido, condenado a obedecer al Dr. Zomos. Y aquí aparece lo verdaderamente perturbador. ¿Qué siente un zombie de Plants vs. Zombies? ¿Sabe que está muerto? ¿Sabe que no tiene control sobre sus actos? ¿O vive atrapado en una especie de sueño, donde su cuerpo se mueve mientras su mente grita en silencio? La idea de que cada zombie conserve un fragmento de conciencia convierte al juego en algo mucho más oscuro de lo que parece. El Dr. Zomos, por supuesto, lo sabe. Y lo disfruta. No solo quiere conquistar vecindarios, ni entrar a tu casa para devorar cerebros. Su objetivo es demostrar que la muerte ya no tiene sentido. Para él, los zombies son el ejército perfecto. No sienten dolor, no se cansan, no dudan. Si caen derrotados, siempre puede crear más. Cada derrota, cada explosión, cada planta que los destruye, no significa nada, porque Zomos siempre está listo para levantar a más víctimas. Imagina lo que eso significa. Cada zombie que ves avanzar pudo haber sido una persona real.
Un vecino, un amigo, un familiar. Todos ellos atrapados ahora en un ejército. El zombi buzo siempre ha sido uno de los enemigos más extraños de Plantas vs Zombies. Mientras la mayoría de zombies avanzan torpemente por el jardín, él se oculta bajo la superficie del agua, esperando el momento exacto para atacar. Pero, ¿de dónde vino esta habilidad? Muchos fans creen que, antes de convertirse en un no muerto, este personaje fue un soldado de operaciones especiales. Su traje de neopreno, su tanque de oxígeno y su disciplina en combate no son casualidad. Se dice que formaba parte de una unidad entrenada para infiltrarse en costas y ríos, realizando misiones secretas bajo el agua. Cuando el brote zombie comenzó, este hombre fue enviado a patrullar las zonas costeras, quizás para evacuar a civiles o proteger instalaciones. Pero la misión salió mal. En algún momento fue atacado, mordido o simplemente atrapado en el agua, donde su cuerpo se hundió lentamente. Días después, volvió a la vida, pero no como humano, sino como un monstruo. Lo perturbador es que, a diferencia de los zombies comunes, el buzo conserva instintos de su vida pasada. Mientras los demás se lanzan de frente sin pensar, él sabe esperar, sabe camuflarse, y ataca en el momento más vulnerable. Es un reflejo de lo que alguna vez fue. Un soldado entrenado para cazar en silencio. Incluso su manera de aparecer en la piscina refleja estrategia. Nunca se muestra de inmediato, sino que acecha oculto bajo el agua, recordándonos que este zombie no actúa por simple hambre, sino por lo que queda de su disciplina militar. Algunos jugadores se preguntan, ¿qué pasaría si más zombies conservaran estas habilidades humanas? ¿Y si existen buzos, francotiradores, pilotos o incluso comandantes entre ellos? Tal vez el zombie buzo es solo la primera señal de que, en este apocalipsis, los muertos no solo caminan, sino que todavía recuerdan cómo matar. Cuando jugamos Plantas vs Zombies, pensamos que todo es simple. Un jardín, unas plantas sonrientes y un ejército de zombies torpes que intentan llegar a nuestra casa. Pero, ¿alguna vez te has detenido a leer el almanaque de plantas con detalle? Detrás de esas descripciones graciosas, hay algo que no encaja. Algo extraño, algo inquietante. Y es ahí donde nace una de las teorías más perturbadoras de toda la saga. Las plantas no siempre fueron plantas, alguna vez fueron humanos. Imagina los primeros días del apocalipsis. La infección de zombies se expandía sin control. Las ciudades caían una tras otra. Los vivos se ocultaban, los muertos caminaban, y la esperanza parecía extinguirse.
Pero hubo un grupo que no aceptó ese destino. Un grupo que se negó a ser devorado o a perderse en la horda. Científicos, soldados, incluso civiles desesperados, decidieron arriesgarlo todo. Su plan era tan descabellado como aterrador. Fusionar la conciencia humana con el poder de las plantas. De esa unión forzada nacieron los guerreros vegetales que hoy colocamos en el jardín. Y si abrimos el almanaque, todavía podemos escuchar sus voces atrapadas. El girasol. Su descripción dice que ama la luz y hacer felices a los demás. A simple vista parece un comentario adorable. Pero, ¿qué tal si en vida fue una persona que se aferraba a dar esperanza en medio del caos? Quizá alguien que sonreía, que cuidaba a otros, que repartía optimismo cuando todo se derrumbaba. Su cuerpo cambió, pero su esencia quedó marcada. Dar energía, dar vida, dar alegría. La nuez. En el almanaque, se siente orgullosa de resistir. Resistir hasta el final. Pero, ¿quién en su sano juicio elegiría solo aguantar golpes hasta romperse? Esa frase parece el eco de un humano que decidió ponerse en primera fila, sacrificarse para proteger a los demás. Un padre, una madre, un soldado, alguien que aceptó ser el muro que detendría a la muerte, a una costa de sí mismo. El lanzaguisantes. Dispara sin descanso, con precisión. El almanaque lo describe como una planta simple, pero muy efectiva. Quizá fue un cazador, un francotirador, o simplemente alguien que jamás dudó en defender a los suyos con un arma en mano. Ahora, convertido en planta, dispara eternamente, sin dormir, sin detenerse, como si ese instinto nunca hubiera muerto. El cactus. En el almanaque dice que vigila el horizonte. Un detalle extraño, porque no es una habilidad, es un recuerdo. Eso suena a alguien que en vida fue un vigía, un guardia que pasaba horas mirando más allá de los muros, esperando la llegada del peligro. Ahora, atrapado en su forma vegetal, sigue cumpliendo su misión. Observar, proteger, disparar púas a distancia. El diente de león. Se describe como juguetón, pero su habilidad es explotar y desaparecer. ¿Qué clase de persona estaría dispuesta a hacerlo? Tal vez alguien que se sacrificó en una explosión, alguien que eligió morir con tal de llevarse al enemigo consigo. Su cuerpo cambió, pero ese acto de sacrificio se repite una y otra vez. Una muerte eterna, reviviendo su último momento. El nenúfar, en apariencia no hace mucho, solo sirve de base para otras plantas. Pero su descripción en el almanaque lo muestra orgulloso de ayudar, de servir de apoyo. Eso podría reflejar a alguien que en vida no era un guerrero, pero que igual dio todo de sí para sostener a otros más fuertes. Su espíritu quedó marcado. Ser soporte, ser ayuda, aunque nunca reciba el reconocimiento. La planta carnívora. Tal vez el caso más perturbador. Una boca gigante, capaz de devorar a un zombi entero. El almanaque la describe como hambrienta y feroz. Pero ¿qué pasaría si esa hambre no fuera natural? ¿Y si en vida fue un humano que aceptó perder toda humanidad para poder luchar? Su cuerpo se convirtió en un monstruo vegetal, y su mente quedó atrapada en un ciclo de devorar, masticar y digerir sin descanso. Un sacrificio tan extremo, que ya ni siquiera parece humano. Entonces, el almanaque deja de ser un simple manual de juego. Se convierte en algo más. Un memorial, un registro de los últimos pensamientos de aquellos que eligieron no convertirse en zombies. Cada entrada es un mensaje oculto, un recuerdo disfrazado de humor para no revelar la tragedia detrás. Y ahí llega a lo más perturbador. Si los zombies son humanos que cayeron ante la infección, y las plantas son humanos que eligieron fusionarse con la naturaleza, entonces, el campo de batalla no es un simple jardín, es un cementerio viviente, donde humanos transformados en plantas luchan contra humanos transformados en zombies. Una guerra eterna, donde nadie puede ganar. El jugador cree que todo es divertido, que cada planta sonríe. Pero detrás de esas sonrisas hay almas atrapadas, resignadas a su destino. Almas que todavía recuerdan lo que alguna vez fueron. Y la pregunta final es inevitable. ¿Quién escribió realmente el almanaque? ¿Fue el jugador? ¿O fueron las propias plantas, dejando esas pequeñas frases, intentando comunicarse desde sus cuerpos vegetales? Tal vez sea su única forma de recordarnos que, aunque parezcan simples defensas, en el fondo, siguen siendo humanos. La próxima vez que abras ese libro, no lo leas como un manual de juego, léelo como lo que realmente podría ser, un diario de guerra, un memorial de los últimos humanos que sacrificaron su carne y su libertad para convertirse en raíces, hojas y tallos. En Plantas vs Zombies, los muertos caminan.
Pero los vivos, para sobrevivir, tuvieron que enterrarse en la tierra. Y ahora, ellos también están condenados. Ey, alto un momento, este video se ha acabado, de antemano te agradezco que hayas llegado hasta aquí pues esta semana ha sido de las más estresantes que me ha tocado hacer y por lo mismo el video no ha salido a la fecha prometida. Si te ha gustado suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima.